Invito a abrir en sus Biblias la primera carta del apóstol Pedro. Estamos recorriendo, no estoy llevando la cuenta de hace cuánto, pero ya hace unas cuantas semanas o meses. Estamos en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Hoy vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Vamos a leer y luego vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Dice versículo 7, capítulo 4 de Primera de Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Señor, gracias una vez más por tu palabra y por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos y de exponernos a ella. Entendemos que es tu palabra, como orábamos recién, es tu palabra la que tiene poder para edificar a tu iglesia, para santificar a tus hijos, Señor, y para salvar a aquellos que aún no te conocen, Señor. Eso oramos, eso anhelamos esta mañana, Señor, que también obres en esos corazones. Señor, gracias una vez más por poder hacerlo en libertad. Gracias por cuidar a mis hermanos, haberlos traído con bien, a muchos de ellos desde San Martín, y cuidar sus vidas. Gracias porque podemos juntarnos una vez más, pero por sobre todo gracias porque todo esto tiene el real sentido en la obra que Cristo ha hecho por pecadores como nosotros. Es en Él que nos reunimos, es a Él a quien venimos a adorar. Él es el centro de tu iglesia, Señor, la cabeza de la iglesia, y es a Él en cuyo nombre oramos todas estas cosas. Amén y amén. Hace 2 domingos, el domingo pasado tuvimos un paréntesis muy particular en la historia de nuestra iglesia, pero hace 2 domingos en nuestra serie de Primera de Pedro pusimos de título un título similar al que hoy pusimos. En aquel entonces pusimos cómo vivir la victoria de Cristo en un mundo incrédulo, porque de eso trataba, de hecho, el capítulo 4, versículos 1 al 6. Es esa pregunta a la que respondimos y dijimos entonces que el cristiano en ese momento, según el versículo 17 del capítulo 3, que mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal o pecando. Dijimos, el cristiano tiene que sufrir antes que pecar, y tiene que estar dispuesto a eso, incluso sufrir el rechazo del mundo incrédulo en el que vivimos. Y uno tiene que estar dispuesto, el cristiano tiene que estar dispuesto a vivir ese rechazo, sabiendo de que, como dice ahí su palabra, el juicio de Dios tiene alcance universal y eso no escapa a nadie. Más allá de que el incrédulo crea o no en el juicio de Dios y que crea o no en cómo va a terminar toda esta historia, esto tiene alcance universal, tiene alcance tanto para el cristiano como para el incrédulo, y entonces ese juicio de Dios es el que tiene la última palabra. Eso lo vimos. La última palabra en toda esta historia, en este sufrimiento que estos hermanos están pasando aquí en Asia Menor, la última palabra la tiene Dios y su juicio, más allá de lo que el mundo crea. Entonces el cristiano, uno como cristiano como tal, y bajo esta identidad que Dios nos ha dado, que es lo que habla Primera de Pedro, nos ha hecho renacer, y esto es importante, nos ha hecho renacer para esta esperanza viva,
es muy importante ese versículo 3 del capítulo 1, porque ahí parte Pedro a mostrar que es por esa esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, que el cristiano debe estar dispuesto a sufrir antes que pecar. Debe estar dispuesto a sufrir delante de quienes no creen, siempre por causa de Cristo. Estamos hablando de sufrimientos no por causa de nuestro pecado o de malas decisiones. Estamos hablando de nuestra identidad en Cristo. O sea, usted está sufriendo por ser cristiano, porque predica el Evangelio. Bueno, dé gloria a Dios, porque esa es la intención de Pedro. Que Dios sea bendito y sea alabado por nuestros labios por el hecho de que estamos sufriendo bajo su nombre, por su causa, por causa del Evangelio. Y entonces uno tiene que estar dispuesto a esperar con determinación el juicio de Dios. Debe estar determinado a vivir la victoria de Cristo, no solamente en el mundo incrédulo, sino también en la iglesia. Y ese es el pasaje de hoy. ¿Cómo vivir la victoria de Cristo en la iglesia? ¿Cuál es la victoria de Cristo? Que la mencionamos. Versículo 18, capítulo 3. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esa es la victoria de Cristo, porque si bien estamos puestos por Dios en este mundo incrédulo, también Dios a sus hijos los ha puesto en su pueblo, en su iglesia. Y entonces este linaje escogido, esta nación santa, también tiene que vivir de determinada forma lo que es el Evangelio de Cristo. Uno en la iglesia tiene que vivir de una determinada forma, asimismo en el mundo. Es importante que si usted ha creído en el Evangelio, si usted ha creído en la obra de Cristo, ha confiado en la obra de Cristo para su salvación, si ha visto su vida desesperadamente alejada de Dios y ha visto su pecado delante de Dios, porque esa es nuestra condición delante de Dios. Estamos en manos, como Jonathan Edwards dice, estamos en manos de un Dios airado contra el pecado y contra quienes rechazan a Cristo. Pero si usted ha confiado en la obra de Cristo, si usted ha confiado en esta entrega del justo por los injustos para llevarnos a Él, entonces eso representa la victoria de Cristo en su vida. Una victoria única, una victoria que fue anunciada por Cristo, por el vencedor, y que ha dado evidencia de ello en la resurrección y en la ascensión. Esa es la victoria de Cristo. Eso nos capacita a usted y a mí, como cristianos, a vivir ahora esto. Cómo vivir la victoria de Cristo en un mundo incrédulo y en la iglesia. Por eso, en el capítulo 2, versículo 21, se nos manda a que consideremos nuestro llamado. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Esos son los pasos que uno como cristiano ahora tiene que seguir, y tenemos que, como dice más adelante, armarnos de este pensamiento. Versículo 1, capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es las dos cosas, seguir los pasos del Señor, armarnos de este pensamiento. Capítulo 3, versículo 22, nos muestra la causa. Cristo ahora tiene autoridad, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos autoridades, ángeles, autoridades y potestades. Y entonces, puesto que Cristo ha padecido, nosotros nos tenemos que armar de este pensamiento. ¿Cómo puedo vivir el Evangelio en mi iglesia? Parece una contradicción. Obvio, ¿cómo no voy a vivir el Evangelio en la iglesia si la iglesia de alguna manera está formada por causa del Evangelio? Pero muchas veces pasa que se pierde de vista la obra de Cristo, el Evangelio, la causa por la cual
el Señor nos ha llamado, nos ha rescatado, nos ha hecho renacer para esta esperanza viva en la iglesia. Nos quedamos con las actividades, nos quedamos con un montón de cosas que giran en torno a una iglesia local, pero perdemos de vista lo fundamental, y es el Evangelio. Padecer antes que pecar es la consigna del pasaje pasado, pero ahora Cristo ha abierto de esta forma en su vida, en su muerte, en su resurrección, un periodo delante de nosotros que sabemos es el final de todas las cosas. A partir de su resurrección, ahora estamos viviendo los últimos tiempos. Y es importante tener una perspectiva correcta acerca de cómo vivir el Evangelio en el mundo incrédulo, pero también cómo vivirlo dentro de la iglesia. Cómo vivir el Evangelio en la iglesia. Cómo debe ser mi andar con mis hermanos en la iglesia y también fuera de la iglesia, viceversa. ¿Por qué? Porque si usted es un cristiano verdadero, como dijimos antes, si usted ha creído en la obra de Cristo, usted no tiene una doble vida. No tiene una doble vida. No existe eso de lo espiritual y lo secular. No, usted es un cristiano. Y punto. No existe una doble vida en el cristiano. De ahí que cada ámbito en donde usted se mueve, mi hermano, se convierte en algo así como un púlpito en donde su vida permanentemente está predicándole a los incrédulos y a los cristianos también. Toda su vida. Por eso Pedro, a la luz de esta identidad, les va a decir en capítulo 1, versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir, no hay dualidad ahí. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Han sido rescatados de esa vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y entonces ahora retoma, capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y vuelve a decir: sed pues sobrios y velad en oración. ¿Cuál es el tema del pasaje de hoy? Que ya me estaba olvidando de mencionarlo. Y en conexión a lo que ha venido diciendo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es que en vista de los últimos tiempos que vivimos, esto nos debe dar una perspectiva correcta en la forma en que vivimos como cristianos. Vivimos como cristianos esperando a Cristo, la manifestación de Jesucristo. Entonces, en función de eso, tengo que tener una perspectiva correcta en cómo tengo que vivir como cristiano, en el mundo incrédulo, pero también en la iglesia. Nuestro deber como cristianos. Un deber que, vamos a ver, tiene un incentivo, tiene instrucciones y tiene una finalidad. En primer lugar, tiene un incentivo que es muy claro. Versículo 7, primer parte: mas el fin de todas las cosas se acerca. Ese es el incentivo. El fin de todas las cosas se acerca. Todo el pasaje que leímos de hoy tiene una forma final en esta unidad que comenzó con aquel versículo 11 del capítulo 2, cuando les dice: amados. Y fíjense lo que les dice cuando empieza la estructura: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, etc. Describe a los hermanos, le escribe a la iglesia para decirles en primer lugar cómo deben conducirse en este mundo, y ahora pasa a decirles cómo deben esperar al Señor y comportarse entre los hermanos, en la iglesia. ¿Cómo hay que comportarse? ¿Y cuál es el incentivo? El fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca.
Cuando uno piensa en el fin, bueno, dice un punto final, un momento en donde termina todo. El fin es cuando todo termina. Un punto en la historia en donde termina todo. Sin embargo, la frase que usa Pedro abarca un periodo más extenso, y esto es importante, un periodo que uno comprende desde que Jesucristo se hizo hombre. Dios con nosotros vino a este mundo. Vivió la vida justa que nadie, ni usted ni yo, mi hermano, podíamos vivir. Él vivió la vida justa que nadie podía vivir para entregar su vida como expiación por los pecados de los que iban a creer, para resucitar a fin de justificar a su pueblo. Eso hizo el Señor Jesucristo, reunir a su pueblo y ascender para estar a la diestra de Dios, intercediendo ahora por los creyentes, como dice Romanos 8:34, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 10:13. Eso está en esa espera. Ya nos ha dicho Pedro, los cristianos pasamos obviamente por diversas pruebas. Nuestra fe es probada para afirmarla en los verdaderos creyentes, no porque, y lo dijimos varias veces, no porque Dios necesite una prueba de nuestra fe. Dios nos conoce nuestro corazón, conoce realmente lo que hemos creído o no, si nuestra fe es genuina, eso lo sabe Dios. Pero sí necesita nuestra fe ser probada para que nosotros nos afirmemos aún más, o no, en esa fe. Si no es una fe genuina, se va a evidenciar también. Esperamos entonces la manifestación de nuestro Señor, esperamos la verdadera justicia, no nos conformamos a los deseos de este mundo, buscamos la santidad para imitar a Dios en todo nuestro vivir y nos conducimos en temor en este corto tiempo. Por esto, el fin de todas las cosas no es un punto final solamente, sino que es un proceso en donde estamos transitando. Sabemos que estamos dentro del fin de todas las cosas. ¿Se da cuenta? Estamos en este periodo del fin de todas las cosas. Y eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que condicionar la vida del cristiano. Si el fin de todas las cosas se acerca, entonces tengo que ser sobrio y velar en oración. El fin de todas las cosas. Eso me condiciona. Y aunque el mundo juzgue el Evangelio como algo irrelevante, porque eso es lo que dice el mundo, todo y todas las cosas van a ser juzgadas finalmente con referencia a Cristo. El juicio es universal, por eso decimos, el juicio va a caer sobre todo, lo crea o no una persona. Esto es así, Dios lo ha dicho así. Por eso, mi hermano, es contradictorio para un cristiano echar raíces en este mundo de la manera que lo hacen los incrédulos. ¿Se da cuenta? Un cristiano no puede echar las raíces, las mismas raíces que un incrédulo echa. ¿En qué persiguen los incrédulos? Bueno, ya lo ha dicho Pedro, baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué agrada a los gentiles? Bueno, acá lo describe como andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, tienen otros dioses. Eso tienen los incrédulos. A esto les parece cosa extraña que vosotros como cristianos no corráis en el mismo desenfreno de disolución. Por eso es una contradicción que un cristiano eche raíces en este mundo de la manera que un incrédulo lo hace y persiga las cosas que un incrédulo persigue. ¿Por qué? Porque nuestro valor, ya nos ha dicho Pedro, lo ha dado Dios por el accionar de Dios. Dios nos ha elegido, versículo 2 del capítulo 1, nos ha hecho renacer, capítulo 1, versículo 3, nos ha hecho renacer para una esperanza viva, no para las esperanzas muertas que tienen los incrédulos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? No está bien. No está bien que el cristiano que ha abrazado a la principal piedra del ángulo como preciosa se esté aferrando a otras aparentes piedras preciosas. ¿Se da cuenta? Por eso el fin de todas las cosas es un incentivo, porque el fin de todas las cosas es el regreso de mi Salvador.
el fin de todas las cosas, significa esta etapa final del proceso redentor que conduce a la consumación del regreso de Cristo. Eso es claro, es un incentivo. Es un incentivo. Esto no es igual que decir, bueno, el fin del mundo va a ocurrir pronto. Y algunos son así de fatalistas y dicen, bueno, se va a terminar todo, va a explotar todo, no sé. Y empiezan a armar teorías acerca de... Sino que acá se está teniendo en mente más bien el período que se inauguró con la venida y con la resurrección del Señor, el cual estamos transitando, el fin de todas las cosas. Nosotros estamos viviendo en esta última etapa en donde el Señor está viniendo. Por eso no es más o menos cierto que el fin está cerca para estos cristianos a los que Pedro le escribe como para nosotros. Es real, el fin de todas las cosas se acerca. Por eso Pedro va a dar instrucciones ahora. Y esta es la segunda parte, nuestro segundo encabezado, las instrucciones que son la forma práctica en que este comportamiento se debe reflejar a la luz de esta realidad. Como dijimos, nadie está exento de este proceso que va a traer liberación a unos y condenación a otros. Y entonces Pedro ahora les da instrucciones a estos hermanos y les dice, sed sobrios y velad en oración. Son ambos imperativos. Sed sobrios y velad en oración. No son cosas que se pueden obviar o que se pueden poner como opcionales en la vida del cristiano. El cristiano tiene que ser sobrio y velar en oración. Son cosas que Pedro ya lo ha dicho, versículo 13 de capítulo 1, lo leímos recién. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Esperad al Señor. Lo va a decir al final, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad. Pedro es enfático, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. No es una opción. No es bueno, voy a elegir ser sobrio, veo si soy sobrio hoy o mañana. No, es algo permanente, es un imperativo. Sean sobrios, tengan la mente clara, tengan pensamientos claros, bíblicos. Por eso la importancia de leer la palabra. Pedro nos está diciendo que frente a esta realidad, ante este periodo del fin de todas las cosas se acerca, esto debe regir nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Si usted es un verdadero cristiano, no puede vivir en una confusión o en un desconcierto espiritual. No puede vivir confundido. Tiene que ser sobrio y velar en oración. ¿Cómo uno es sobrio y cómo uno tiene esta firmeza mental? Bueno, yendo a la fuente de nuestra esperanza, y es la palabra de Dios. El consejo de Dios en su palabra es donde yo me afirmo, yo sé lo que creo. ¿Por qué? Porque estoy inmerso en su palabra. Hay cosas que no entiendo y sí, hay cosas que son profundas y son difíciles de entender. Pero lo necesario para mi vida espiritual, para mi salvación, están ahí. Y uno tiene que ser sobrio y velar en eso. Y velar. No puede ser... Usted ha escuchado o lo hemos dicho, ¿cómo describimos a los incrédulos? ¿Cómo les decimos por lo general? Que ellos están perdidos. Perdidos. Bueno, ahí está la confusión, la pérdida. Están perdidos espiritualmente. Y esto no puede ser así con el cristiano. Por eso exhorta a Pedro, sed sobrios, sed sobrios. Deben pensar correctamente. Deben tener una mente clara y este pensar correctamente, tener la mente clara, es algo dado por una permanente exposición a su palabra. Permanente exposición a su palabra. Uno no puede pretender vivir correctamente como cristiano, amar y obedecer a Dios, adorarlo con todo nuestro ser, pero dejar a un margen su palabra. ¿Se da cuenta? No es coherente, no está bien. Dejar a un lado su palabra y dejar a un lado los medios de gracia que nos sirven para crecer, eso no es correcto, no está bien. Usted puede decir, bueno, yo quiero vivir para Dios, quiero que en mi vida se forme la imagen de Cristo, quiero que Dios me use para su gloria.
pero no hay constancia, no hay sobriedad, no hay un autocontrol, un dominio propio, porque eso es lo que significa la palabra velad. Velad es autocontrol, un dominio propio en lo que estoy haciendo. Velad. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para leer su palabra. No tengo tiempo para disfrutar la comunión con mis hermanos, con la iglesia. No tengo tiempo para servir a mis hermanos. No tengo tiempo, porque tengo otras cosas. ¿Se da cuenta? Estamos corriendo en el mismo desenfreno de disolución. Mi hermano, mi amigo, la fe cristiana no es un mero fenómeno antropológico o social en donde los domingos a la mañana un grupo de personas se reúne solamente. No es eso. No, la iglesia, la reunión de los santos, es mucho más que eso. El Evangelio de Cristo es una realidad que ha afectado mi identidad y ha afectado toda mi vida. Por eso exhorta a Pedro, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sí, Germán, pero eso es imposible. Sí, claro, en sus fuerzas es imposible. Pero es lo que nos manda a hacer y no podemos buscar algo menos que eso en su palabra. Toda la vida del cristiano, toda su vida, no pasa solamente por un domingo. Si su cristianismo es un cristianismo solo de domingo, bueno, no está siendo sobrio y no está velando. Es eso. De ahí que las siguientes instrucciones hacen sentido en el contexto de la iglesia y en la vida de la iglesia. Es importante la oración, saber que estamos en la etapa final de nuestra redención, nos tiene que mover a la oración. Bueno, hay cristianos que caen en este fatalismo, dice, bueno, si Dios va a hacer lo que va a hacer, bueno, Dios es soberano, y desdibujan la soberanía de Dios, desdibujan y ridiculizan la responsabilidad del cristiano y dejan de orar. Y sí, si total Dios va a hacer lo que va a hacer, ¿para qué voy a orar? No, la palabra nos manda a orar. Otros caen en esto de abandonar sus responsabilidades, de abandonar sus relaciones con los demás, con su mundo, viven un cristianismo top secret, le digo yo. Un cristianismo de agentes encubiertos. Y nadie se entera realmente si son cristianos o si el Evangelio ha afectado sus vidas. Y pronto se encuentran, como dijimos antes, se encuentran corriendo en el mismo desenfreno de disolución, lo mismo que los demás. Hacen las cosas que le agradan a los gentiles. Por eso la vida de oración del creyente es el primer recurso para vivir esta victoria de Cristo. Por más adversa que sea la situación que usted pueda estar viviendo, la vida de oración es algo importante. Es importante. Y usted me puede decir, mi hermano, usted no sabe lo que he vivido esta semana. No, me ha pasado esto, me ha pasado aquello. Usted no sabe, y sí, posiblemente no lo sepa. Porque obviamente no tenemos la comunicación o la distancia con los hermanos de San Martín, o por lo que sea. Hay veces que uno no se entera realmente qué es lo que vive, pero de algo sí estoy seguro. Y esto se aplica tanto a mi vida como a la suya, mi hermano. Que Cristo ha padecido. Que Cristo ha padecido. Y ese es el ejemplo que tenemos. Y de otra cosa estoy seguro, que tanto usted como yo tenemos el mismo recurso que tuvo Cristo. La oración, para ir al Padre, para encomendar todo al pastor y obispo de nuestras almas. De eso estoy seguro. Posiblemente no sepa lo que le ha pasado en su semana, pero sí sé que usted puede encomendar, si usted es un hijo de Dios, usted puede encomendar su alma al fiel Creador, al obispo y al pastor de nuestras almas. Obviamente esto es más fácil decir que hacer. Esto de orar. Lo sabemos por experiencia. Es mucho más fácil. Pero es necesaria la exhortación que hace Pedro a la iglesia. Inspirado por el Espíritu Santo, les dice,
Sed pues sobrios y velad en oración. Y luego les dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y esto también es a la luz de que el fin de todas las cosas se acerca. Pero no habla de acá de una intensidad emocional, sino que en el contexto este es un amor que persiste a pesar de las dificultades, porque es un amor que también, dice ahí, cubre una multitud de pecados. Pedro posiblemente está citando Proverbios 10:12, donde dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. A la luz de este proverbio, el término odio es contrario a amor, y la frase despierta rencillas es opuesta a cubrir las faltas. ¿Se da cuenta? Entonces el amor que cubre los pecados se entiende mejor como una tolerancia que no deja que los males cometidos dentro de la iglesia lleguen a su máxima y más fea expresión. Una persona que está bajo el control del amor piadoso en Cristo actúa cuando se le ha hecho un daño privado. ¿Cómo actúa? Como si no hubiera pasado nada. Eso es contrario a como... No está bien, no estás divagando. No, Cristo actuó de esa forma, ¿se da cuenta? Cristo actuó de esa forma, lo ha dicho Pedro ya, capítulo 2, versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso hacía Cristo. Entonces, entendido así, Pedro no está haciendo acá una declaración teológica, ¿sí? Y esto tenga cuidado al leer este versículo. Muchas veces se saca de contexto este versículo y se dice, bueno, los pecados son perdonados por Dios. Eso está diciendo el pasaje, son cubiertos por Dios. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo que el pecado en la iglesia deba ser ignorado o negado. Cubrir los pecados. No está hablando de eso. Nada de eso. A Pedro le preocupa que los comportamientos en la iglesia puedan destruir a la iglesia, a cada hermano. Entonces, tales comportamientos deben ser eliminados si la iglesia quiere sobrevivir. Por eso le dice, versículo 22 de capítulo 1, ya les ha exhortado, les ha hablado del Evangelio y les dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Esa es la exhortación. ¿De qué manera entonces puedo crecer en esto? Bueno, más adelante se los va a decir Pedro, versículo 1, capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Ahí está. De nuevo se lo va a decir, capítulo 3, versículo 8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Pedro no está hablando acá de un amor romántico y sentimentalista, en donde nos tenemos que abrazar todos, que está bien abrazarse, de hecho lo hacemos. En otros lugares, si abrazáramos como abrazamos acá, nos mirarían bastante feo, pero no está hablando de eso, Pedro. No está diciendo que tienen que ser unos románticos o unos sentimentalistas, sino que de un amor que trata a los demás en la iglesia de manera que se promueve la unidad bíblica y se evita o se supera el comportamiento que destruye las relaciones en la iglesia. Eso está hablando Pedro. Por eso habla de un ferviente amor. Y es muy interesante la palabra, porque ferviente amor es un amor diligente, es un esfuerzo permanente, es algo que se trabaja permanentemente. ¿Por qué es tan importante entonces esta virtud de este ferviente amor? Porque en este tiempo que nos toca vivir, no es difícil ver cómo las iglesias se dividen, las congregaciones se distancian por cuestiones triviales que no tienen ninguna importancia. De hecho, creo que por eso consideramos
como poco valioso esto del ferviente amor en este tiempo, porque si algo no me gusta de la iglesia donde voy, o no me gusta fulano o mengano, o si no me gusta la alabanza, o si no me gusta el corte de pelo del pastor, y dejo de ir. No hace falta mucho de esto del ferviente amor en personas que se creen cristianas y van de acá para allá arrastrando cosas que están divorciadas del Evangelio y no se comprometen en ningún lugar a donde van. Eso pasa hoy, esa es la realidad de hoy, pero piense por un segundo en estos hermanos de Asia Menor del primer siglo, porque a esos les escribe Pedro. La iglesia en aquel entonces era posiblemente un puñado de personas, pocas personas, en ciudades distantes, en todo el Imperio Romano. Personas que posiblemente no tenían conexión, obviamente no tenían internet, no tenían WhatsApp, no tenían YouTube para ver su predicador favorito, no tenían nada de eso, no lo tenían. Entonces, si se destruían las relaciones en la iglesia, estos creyentes divididos no tenían realmente a dónde ir, no tenían un lugar, no tenían una iglesia de acá a 2 cuadras donde, voy a ver si ahí está bueno o no. No. El testimonio del Evangelio en ese lugar desaparecía, ¿se da cuenta? Era muy diferente. Esto iba en contra del mandato del Señor de ser testigos. A medida que crecía la presión de los vecinos, de los familiares, después del Estado contra la iglesia, la amenaza de destrucción desde el exterior presionaba cada vez más. ¿Se da cuenta? Es muy diferente la situación que vivían estos hermanos a lo que vivimos hoy. Es trágico pensar que la iglesia puede ser destruida desde dentro por su incapacidad de vivir en armonía entre los creyentes. Es tremendo. Por eso el amor en la iglesia era el principal recurso para la preservación de la iglesia. Y es lo que exhorta Pedro. Como linaje escogido, como nación santa, como un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, el amor era algo claro, era algo fundamental. Pero otra de las instrucciones, versículo 9, les dice: hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Y esto está conectado, ¿se da cuenta?, a este ferviente amor. Pues sin un ferviente amor, esta hospitalidad es imposible. Imposible. Muchos comentaristas hablan de la hospitalidad en aquellos tiempos como quienes estaban de viaje y necesitaban una posada. En nuestros días esta hospitalidad la traducimos también de una manera similar y decimos que una persona o un hermano viaja y llega a mi ciudad y lo hospedo, y no está del todo mal aplicar este versículo de esa forma, pero en el contexto de Pedro no parece hablar de este tipo de hospitalidad. Se repiten frases que son muy llamativas, no sé si se ha dado cuenta. Versículo 8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Versículo 9, hospedaos los unos a los otros. Versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Esa frase, que son equivalentes de los unos a los otros, está sugiriendo que esta hospitalidad funciona dentro y entre la iglesia. Está hablando de la iglesia, no está hablando de extraños que vienen y hay que ser hospitalarios, que no está mal, pero no está hablando de eso el pasaje. Sugiere que es posible también que se hablara de la apertura de las casas. Recuerdan, la iglesia primitiva se reunía en casas, y entonces la celebración de los cultos, la iglesia local, se hacía en la apertura de las casas, lo que representaba no solamente un costo económico, un costo social, porque las familias quedaban marcadas en una época en donde había oposición. ¿Se da cuenta? Uno debiera preguntarse hasta qué punto mi amor por mis hermanos se refleja también en este sentido de hospitalidad, no solamente de recibirlo en mi casa.
es como que la ausencia, y esto me llevó a pensar, este pasaje, la ausencia de persecución, la ausencia de sufrimiento por causa de Cristo, le ha quitado como valor a estas virtudes, del ferviente amor, de la hospitalidad, sin murmuraciones. Acá Pedro no está diciendo que hay que ser hospitalario para invitar a tomar unos mates, a hablar de bueyes perdidos o juntarse a hablar de cualquier cosa, que no está mal, está bueno invitar a tomar mate a la casa a alguien, pero no está hablando de eso, está hablando en un contexto de sufrimiento por causa de Cristo, sufrimiento por causa de Cristo, de padecimientos que enfrentan estos hermanos que se identifican profundamente por el Evangelio y entonces están sufriendo. Mi hermanos, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. Yo no sé si el día de mañana, por perseguirnos, algunos pierdan su trabajo, o algunos pierdan sus familias, sus casas. No, se da cuenta que estamos como en contextos muy distantes, pero es necesario ponerse a pensar que si realmente estoy dispuesto a perder todo por causa de Cristo, pero aún más allá, si como cristiano estoy dispuesto a recibir a mi hermano que está sufriendo también por causa de Cristo. Y acá un último recurso que menciona Pedro para el crecimiento, para la vida de la iglesia, para la manera práctica de vivir esta sobriedad a la luz de los tiempos finales, y es el servicio a los demás por medio de los dones. Versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dones que Dios ha dado a su iglesia. Pedro da a entender que cada cristiano, por definición, ha recibido un don de la gracia de Dios. Eso lo establece y usa la misma palabra cuando dice en capítulo 1, versículo 6, diversas pruebas. Es la misma palabra. Así como hay diversas pruebas, hay multiforme gracia de Dios en estos dones. Y uno lo pudiera conectar y decir, bueno, mis hermanos pasan por diversas pruebas, tengo diversas formas de servir a mi hermano con mis dones. Hay muchas formas de servir a los hermanos, según la necesidad, según la prueba que estén pasando. Pero en cuanto a dones, y esto es un pequeño paréntesis, creemos como iglesia que hay dones temporales que han cesado. Hay dones temporales que han cesado, todos aquellos dones referidos a revelaciones o referidos a la confirmación del mensaje, pues esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles, el mensaje era confirmado a través de dones, de milagros, de sanidades, etc. Pero esos han cesado. Pero sí hay dones permanentes que todavía se mantienen, los cuales tienen como fin no solamente la predicación de la palabra, no solamente la enseñanza de la palabra de Dios, sino fundamentalmente también el servicio a mis hermanos, y a eso se refiere Pedro, para la edificación de la iglesia, dado por Dios de manera soberana, algo que no se puede ganar, un don no lo puedo fabricar, no lo puedo ganar, no lo puedo pedir, no lo puedo generar humanamente, a eso se refieren estos dones. Y Pedro va a enfatizar entonces en dos categorías amplias de los dones en el versículo 11, en la primera parte. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Esas son las dos categorías. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pone en alto la enseñanza acerca de Jesucristo y del Evangelio. A aquellos que ofrecen consejo en su nombre. Estas personas deben entender que representan las palabras de Dios a la iglesia. Y entonces es importante tener en alta estima la misma palabra de Dios. Deben atenerse a dar las palabras de Dios reflejadas en su palabra. No pueden aconsejar lo que me parece. No puedo hablar las palabras que me parecen, sino las palabras de Dios y el consejo de Dios en su palabra. Hablar fuera de estas cosas es estar hablando mera opinión humana, la cual no sirve.
y no glorifica a Dios en nada. Y lo segundo es lo mismo. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y acá está hablando del servicio, de la oración, de la misericordia, de la ayuda, cosas que ministran de manera especial a los hermanos. Pero es importante hacer todas estas cosas en dependencia de Dios. En dependencia de Dios, en oración, en el Espíritu Santo, no en nuestra carne, no en nuestras preferencias, sino capacitados por Dios para esto. Por eso dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder, a las fuerzas que Dios da. No lo puede hacer uno en su carne, no puede. ¿Qué finalidad tiene todo esto? Versículo 11, segunda parte. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Esa es la finalidad. Acá termina la melodía, se da cuenta, el pasaje tiene esta melodía, esta secuencia. En primer lugar, los cristianos deben tener una perspectiva de la vida basada, como dijimos, en la comprensión de que viven esta etapa final en donde Cristo está volviendo. En segundo lugar, esa comprensión debe ir acompañada de una sobriedad, de una firmeza mental que me hace comprender correctamente esta perspectiva, me hace comprender y me hace ver mi identidad para que la oración ocupe el lugar que corresponde en mi vida como cristiano. Pensar correctamente y orar de forma coherente con el Evangelio va a dar como resultado un amor mutuo que persiste incluso cuando uno es herido dentro de la iglesia. Y en tercer lugar, cuando uno ha aprehendido, se ha apropiado correctamente de esta realidad, se va a centrar en la oración y va a ser capaz de romper con este ciclo de agravios que puede haber dentro de la iglesia, incluso, porque mi hermano, uno tiene que considerar que somos seres humanos redimidos por gracia, pero todavía tenemos resabios de pecado y puede ser que tengamos problemas. Uno tiene que estar atento a eso, orar por eso, orar por la unidad de la iglesia, orar por mis hermanos, por nuestros corazones, porque nuestro corazón aún es engañoso, ¿sí? No somos santos de la aureola que todavía tenemos toda la perfección de la justicia es de Cristo, no la nuestra. No somos perfectos, ni mucho menos, pero sí apuntamos, como exhorta Pedro, a ser santos, porque Él es santo. Queremos eso, buscamos eso. Personas que pueden pronunciar las palabras coherentes a la palabra de Dios y servir a los demás con la fuerza que Él nos da. Cuando toda esta gama de actividades se realiza con amor, un amor bíblico, vuelvo a repetir, no sentimental, entonces en todas las cosas se glorifica a Dios por medio de Jesucristo. Se preserva la unidad y el bienestar de la iglesia, que proclama el nombre de Cristo. La vida correcta en la iglesia muestra el plan redentor de Dios, muestra y vive el Evangelio. La iglesia hace eso y por lo tanto Dios es glorificado por medio de Jesucristo. Así es. Si uno quiere glorificar a Dios con palabras o acciones, no puede hacerlo de forma incoherente con el Evangelio de Cristo ni al margen de las verdades de la palabra de Dios. No puede hacerlo. Pedro entonces va a terminar con esta doxología, esta alabanza a Dios de gloria a su nombre, porque en definitiva, y siempre lo decimos, y espero, mi hermano, que esto no se vuelva en un cliché, siempre lo decimos, que todo debemos hacerlo para su gloria. Y es una frase que muchas veces usamos y que muchas veces pierde sentido. Pero debemos sí hacerlo para su gloria, para la edificación de la iglesia y para seguir proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los perdidos. Que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En todo, ¿sabe lo que es muy interesante? ¿Sabe lo que significa en el original griego? En todo. En todo. No tiene mucha. Es en todo y en cada uno de los detalles de mi vida, bajo esta nueva identidad que tengo como cristiano, que en cada pensamiento,
que en cada palabra, que en cada acción, Dios sea glorificado. Ese es mi objetivo. Ese es su objetivo, mi hermano. Dios tiene que ser glorificado en nuestras vidas. Por eso dice, versículo 2 del capítulo 4, para no vivir el tiempo que resta, que no sé, la otra vez lo dijimos, yo no sé cuánto tiempo le resta, ni me resta en la carne, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Dios sea glorificado con mi vida. ¿Amén? No tenga miedo de decir amén. No tenga miedo porque está entendiendo lo que dice. El amén que tira ahí Pedro al último es un así sea, es una afirmación delante de Dios, reconociendo que solamente por medio de Cristo y el poder que Dios nos ha dado en su Espíritu podemos crecer en estas cosas. Como cristiano en lo personal, pero como iglesia suya en este lugar y en este punto de la historia, sabiendo y teniendo siempre presente que el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Entonces seamos sobrios. Velemos en oración. Crezcamos en el amor al Señor y a su iglesia y a mis hermanos. Crezcamos en eso. Sirvamos a los demás como al Señor. ¿Para qué? ¿Para que me den un título, me tiren un... No, para que en todo sea Dios glorificado. Para que en todo nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y puesto lo más alto posible. Él está en lo más alto. Pero nosotros reflejamos a Cristo en medio de este tiempo. El fin de todas las cosas se acerca. Termino con una frase de J.C. Ryle, de su libro Santidad, hermoso libro. Y dice, un hombre santo busca vivir con mentalidad espiritual. Hace todo lo posible por establecer totalmente sus afectos en las cosas de arriba y procura no aferrarse demasiado a las cosas de la tierra. No descuidará los asuntos de la vida actual, pero el primer lugar en su mente, en sus pensamientos, y quisiera agregar en su corazón también, los da a la vida venidera. Tratar de vivir como quien tiene su tesoro en el cielo y como quien pasa por este mundo como extranjero y peregrino en camino hacia su hogar. Tratar de vivir como quien tiene su tesoro en el cielo y como quien pasa por este mundo como extranjero y peregrino en camino hacia su hogar. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Mi hermano, sed pues sobrios y velad en oración. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este incentivo que tenemos, que tu iglesia en este primer siglo tenía y que nosotros a lo largo de la historia recibimos esa misma esperanza por medio de Cristo, por medio de su resurrección. Él ha inaugurado este periodo final y es esta esperanza la que tenemos y la que nos incentiva a vivir de esta forma, con sobriedad, velando en oración, amando a mis hermanos, sirviéndoles, siendo hospedador en el caso de que se necesitara, sirviendo a mis hermanos, Señor, en medio de cualquier prueba, Señor, porque si bien vivimos en tiempos que son aparentemente tranquilos, Padre, no sabemos en qué momento nuestra fe va a ser probada de formas diversas. No sabemos. Pero en medio de eso, Padre, danos las fuerzas que solamente vienen de ti, Padre, para cuidarnos, para orar por la unidad de la iglesia, para pasar por alto pecados sin negarlos y sin cubrirlos, pero sí, Padre, buscando que en todas las cosas que vivamos como iglesia, tu nombre sea puesto en alto, Jesucristo sea exaltado, Señor, porque ese es el fin último de nuestras vidas, Señor, que nuestras vidas
reflejen a Cristo, que en nuestras vidas se forme a Cristo y que de esa manera, Padre, tú seas glorificado en todo. Porque a ti te pertenecen todas las cosas, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el imperio, porque tuya es la iglesia, porque tu Hijo, el Señor Jesucristo, es la cabeza de la iglesia y a Él venimos no solamente a adorar y alabar en esta mañana, Padre, sino mañana lunes, pasado martes, Padre, también es el fin que tienes para tus hijos, Señor, que glorifiquen a Dios en todo lo que hacen. Mañana, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en lo que hagamos, en el colegio, en todos lados, tenemos un púlpito en donde estamos proclamando el Evangelio con nuestras palabras y con nuestra vida. Señor, ayúdanos en ese tiempo a ser fieles a ti, Señor. Conoces nuestras debilidades, conoces nuestros pecados. Rogamos nos limpies y nos habilites para seguir obrando, para darte gloria a ti, Señor. Padre, si hay alguien también en esta mañana que no te conoce, que no es parte de tu pueblo, rogamos tengas misericordia de esa vida. Obres en el corazón de esa persona de la forma que tú puedes hacerlo, Señor, para alumbrar el Evangelio en ese corazón, mostrarle su pecaminosidad, Señor, y llevarlo al arrepentimiento y a los pies de la cruz, Señor. Rogamos esas cosas también y te damos gracias por esta mañana que hemos podido estar juntos. Señor, quédate con nosotros en toda esta semana, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.